Students, hoy día vamos a ver la lección 2 y vamos a empezar por su vocabulario. Vamos a tener un nuevo vocabulario y todas estas palabras las vamos a ver en la app que ya les había dicho, que es Quizlet. Si ustedes quieren, al terminar de ver este video, pueden ingresar a Quizlet y empezar a practicar su pronunciación. Ok, empecemos. La primera palabra que tenemos es airplane. Nos indica a type of aircraft. Y podemos ver la imagen, entonces airplane es avión. Ese es el significado, avión. Vamos con la siguiente, the next one, always. Significado, at all times, forever. Always, entonces es como decir siempre. Next, la siguiente, Arabic. Language of Arabia spoken in Asia, Africa and throughout the world. Entonces aquí nos indica que es un idioma de Arabia, hablado en Asia, África y a través del mundo. Arabic es como decir árabe, pero hablando del idioma. Next, la siguiente palabra que tenemos es car. Automobile. Esta palabra yo creo que ya muchos de ustedes la conocen, es como decir auto o carro. Chicago, a city in the Midwestern US. Chicago es una ciudad en Estados Unidos. Chinese, language spoken in China. Chinese es el idioma hablado en China. Entonces, Chinese, como decir chino, pero hablando del idioma. English, language spoken in the US, UK, etc. Entonces, English es un idioma hablado en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en muchos otros como nosotros que estamos hablando y estamos aprendiendo inglés. Entonces, English, inglés. French, language spoken in France and other countries. Entonces, French es el idioma hablado en Francia y otros países. French. French fries. Este es muy interesante porque es fried thin potato slices. French fry son las papas fritas. Entonces, French fries. Papas fritas. El siguiente, the next, hamburger. Ustedes ya pueden darse cuenta, a cooked beef sandwich. Hamburger es hamburguesa. Has, aquí ya vamos entrando a los verbos. ¿Se acuerdan que en tercera persona los verbos cambian a su forma en S? Esto es lo que pasa aquí. Has, third person singular present tense to have. Entonces este have que ven aquí abajo se cambia a has cuando es tercera persona, ¿no ves? ¿Se acuerdan que yo les decía que se cambiaba por una S? Eso es lo que pasa aquí. En sí significa, este has significa tener, pero solo para tercera persona. Y aquí tenemos el have, que igual es tener, pero es para los pronombres que no son tercera persona. Aquí tenemos have for. Y entre paréntesis nos dice have food for meal. To eat, drink, something. Ok, aquí nos indica que, por ejemplo, que es cuando nosotros vamos a decir I have an apple for breakfast. Entonces indicamos qué es lo que vamos a tener, o sea, qué comida y para qué y en qué momento, si va a ser en el desayuno o si va a ser en el almuerzo o si va a ser en la cena. Eso lo vamos a aprender a usar durante los grammars. Vamos con la siguiente, the next. Hear. Hear es otro verbo que nos indica to receive and understand sounds by using the ears. Podemos ver en la imagen que nos apunta como que si estuviera escuchando. Entonces, hear es el verbo escuchar. Acá, how often, que nos indica what frequency, number of time. How often es como decir cuán a menudo queremos ver la frecuencia de algo o el tiempo, el número de veces que han hecho cierta acción o que van a hacer algo. Entonces, how often, su significado es cuán a menudo. Es para hacer preguntas. Vamos a la siguiente. Next
Italian, ya se pueden ir dando cuenta. Language spoken in Italy. Italian es italiano. The next, el siguiente, Japanese. Language spoken in Japan. Entonces, Japanese es japonés. Otro verbo, know. El know nos indica to recognize, distinguish. Know es como decir saber. Ese es el significado de know, saber. Es un verbo. Siguiente, Korean. Language spoken in Korea. Entonces, Korean es coreano. Luego tenemos language. Esto parece que dice como lenguaje, pero no es así. Es como language. ¿Cuál es el significado de language? Human speech. Language es el idioma. Hablando de todos los idiomas. Esa A de la se lee como E. Language. Entonces, language significa idioma o lenguaje. Hablando de las diferentes lenguas que existen. Next, tenemos otro verbo, learn. To get knowledge by studying. Learn es un verbo que indica aprender. Next, el siguiente, leave. To depart. Y vemos una persona ahí que se está yendo de una habitación. Leave indica como partir, dejar, irse de un lugar. Entonces, cualquiera de esos tres. Partir, dejar o irse a un lugar. Tenemos otro, Los Angeles. Los Angeles igual. US City in Southwest California. Los Ángeles es una ciudad que tenemos al suroeste de California. Never. Not ever at no time. Never ever give up. Okay. Aquí vemos una imagen. Never significa nunca. Nunca. Okay, next. New York. City in Northeast US. New York, ustedes la han visto en muchas películas, o si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en Nueva York, eso es New York, Nueva York. Es una ciudad al sureste de los Estados Unidos. Vamos a la siguiente. On, y en paréntesis tenemos Day of the Week, día de la semana. On this day, entonces el on es para usarlo con los días de la semana, como decir on Monday, on Tuesday, on Wednesday. Entonces tendría una traducción como decir en los lunes, como decir el jueves, el martes, etc. Entonces ese on lo vamos a aprender a utilizar para hablar de los días de la semana. Next, el siguiente, plane, airplane. Es lo mismo, de airplane y plane, ambos son avión. Significan lo mismo, son sinónimos, son palabras que cualquiera de las dos pueden ser utilizadas. Next, Russian. Aquí se pueden ir dando cuenta. Language spoken in Russia. Entonces Russian es ruso, es el idioma que se habla en Rusia. Say, tenemos otro verbo que esta vez es say. Nos dice to speak, express in words. Say es como decir o hablar. Siguiente, see, otro verbo. To perceive with the eyes. See, entonces es el verbo ver. El siguiente, sometimes, occasionally. Sometimes es como decir a veces, algunas veces. Cualquiera de los dos, a veces. Next, Spanish, que nos indica Spanish, language spoken in Spain and Latin America. Spanish es el idioma que nosotros hablamos, es el idioma que se habla en España y en Latinoamérica. Spanish, español. Speak, otro verbo. To talk, communicate by talking. Speak entonces es hablar o comunicarse. Hablar. Ese es el significado de speak. Aquí tenemos otro verbo, take, y entre paréntesis nos dice a vehicle.
To travel by bus, train, plane. Entonces, take es cuando vamos a decir I take a bus, por ejemplo. Es cuando vamos a indicar si que vamos a tomar un taxi, o vamos a tomar un bus, o vamos a tomar un avión. Entonces, ese take es un verbo que indica tomar. Ese es el significado, tomar, pero hablando de vehículos. Como para ver qué medio de transporte nosotros vamos a tomar. Next tenemos taxi. Ustedes ya saben, taxi es similar en el español casi. Más que este es como más como taxi. Entonces, ustedes saben que es un taxi. El siguiente, train. Train, ahí vemos la imagen. El train es un tren. Entonces, train. Siguiente, truck. Vehicle usually used for hauling loads. Truck, y ahí pueden ver un camión. Entonces, truck. El significado de truck es camión. Next. What languages o what language do you speak? Esta es una pregunta para indicar o para preguntar a alguien cuántos idiomas hablas o qué idiomas hablas. What language do you speak? Vamos al siguiente y el último, when. Este es un nuevo question word, o sea, es para hacer preguntas y su significado es cuándo. Queremos saber el tiempo, entonces, ¿cuándo? Vamos a ver igual en los grammars más adelante cómo funciona el when. Ok, chicos, espero que hayan entendido las palabras, el vocabulario. De todos modos, si hay dudas, pueden consultarme, al igual que pueden ingresar en la app de Quizlet para empezar a practicar la pronunciación como en este altavoz que tienen aquí al ladito en la parte izquierda, de donde ven las fichas que les estoy mostrando las palabras. Ahí ustedes le pueden presionar y se va a ir reproduciendo la pronunciación, como por ejemplo ahorita. When. Entonces, así ustedes pueden ir escuchando e ir repitiendo para que puedan tener una buena pronunciación de estas palabras. Ok, chicos, eso es todo por hoy. Thank you so much and thanks for your attention.